vamos a mostrarles ahora las soluciones de las que estábamos hablando ahora mismo. Son soluciones de movilidad sostenible que vienen de la mano de nuestro tejido empresarial, local y estatal. Y es que queremos poner en valor, con estas propuestas innovadoras, no solo estas capacidades técnicas e industriales, sino también las alianzas público-privadas que las sustentan. Vamos ya con el primer invitado a este escenario, es Miguel Ángel Alonso, director de Ingeniería de ALSA, que nos va a presentar su proyecto Nos Movemos en Verde. Bienvenido, señor. Muchas gracias. Alonso. Buenos días. Adelante, le cedo la palabra. ¿Para pasar las transparencias? Hola, buenos días. ¿Cuál es este? Con nuestro permiso me voy a quitar la mascarilla. Perfecto. Empezamos entonces. En primer lugar, daros las gracias a la organización por esta segunda invitación. Ya estuvimos en la primera y la verdad es que agradeceros muy sinceramente esta invitación para mostraros esa acción que nos estáis pidiendo, que demostremos cómo estamos moviéndonos a pesar de la pandemia. Y no me quería olvidar también de felicitar a la organización porque realmente ha sido excelente durante el día de ayer y el día de hoy en todo lo que ha supuesto nuestra llegada. Pues desde ALSA, básicamente, lo que tenemos es una visión de cómo movernos hacia lo verde, hacia esa transición ecológica de manera sostenible. Para eso, ¿qué queremos presentar aquí? Queremos presentar un proyecto en el cual veáis claramente por dónde van ahora mismo nuestros retos y cómo los afrontamos. Para nosotros, ¿cómo afrontamos cualquier proyecto? En este caso, vamos a hablar del proyecto de ALSA se mueve en verde del hidrógeno. ¿Cómo afrontamos esto? Lo afrontamos para encontrar una solución, al final, ecológica y sostenible en base a, básicamente, pisar fuerte, básicamente porque queremos, en este caso, el asegurarnos y, en segundo lugar, con total humildad. En la parte tecnológica nosotros siempre tenemos que ir con mucha humildad porque si no lo hacemos así realmente es muy difícil y además sabemos que aprendemos cada día una cosa nueva. Y lo basamos en 4 pilares principales. El primero, como es normal, la innovación tiene que ser clave y eso dentro de ALSA lo marcamos de manera clara durante toda nuestra historia a través de ser pioneros en cualquier proyecto. En segundo lugar, los productos y servicios que tenemos siempre de la mano de alianzas con los principales proveedores, tanto de vehículos como de sistemas energéticos. En tercer lugar, siempre tenemos que tener muy en cuenta, en nuestro caso, la seguridad en el ámbito, hablando a nivel general, tanto de vehículos como en el caso del hidrógeno, de las infraestructuras y, como no puede ser de otra forma, en el tema de los procesos. Y, finalmente, todo esto dentro de una empresa privada tiene que ser algo realmente sostenible. Podemos hacer cualquier cosa, pero tiene que realmente tener una rentabilidad. Y en los pilotos que estamos haciendo podemos realmente invertir lo que queramos, podemos tener ayudas, pero realmente cualquier proyecto que hagamos, y más a nivel tecnológico de transición ecológica, tiene que tener sostenibilidad. Y eso es clave para nosotros. Ahora mismo, ¿cuál es el escenario? Y el escenario que nosotros ya visualizábamos hace 2 años, en 2019, cuando hicimos la presentación, hablábamos puntualmente de que estaba apareciendo el hidrógeno. Pero efectivamente, ya en los últimos 2 años hemos tenido iniciativas y además legislación y normativas clarísimas de cómo se está moviendo este tema. En principio, ahora mismo estamos ya con una hoja del hidrógeno, de ruta del hidrógeno verde, clarísima, perfectamente marcada. Podrá ser más o menos ambiciosa, pero ya está marcada. Y luego empezaremos a tener en la normativa una serie de elementos en los cuales tendremos que ir transicionando. Pero desde ALSA no solamente nos basamos en la normativa. Lo que intentamos siempre, aparte, es de aplicarle nuestros valores. Y esos valores, sobre todo en los valores de comunidad, en los valores de personas, son los que nos imbuyen de alguna forma a hacer un pack completo y con eso conseguir, en este caso, soluciones que sean sostenibles. Y esa es un poco nuestra motivación. Para que tengáis una idea muy clara en una imagen, este ha sido, en nuestro caso, nuestro cronograma de tecnologías limpias. Las tecnologías limpias llevamos implantándolas desde antes del 2007 y ese siempre hemos sido, en este caso, como decía, pioneros. Y sobre todo en los últimos años tenemos que marcar, en este caso, una velocidad mucho mayor. ¿Por qué? Porque realmente la legislación, pero también, lógicamente, en este caso, nuestro marco legislativo nos va a permitir, de alguna forma, poder buscar nuevas soluciones. En este ámbito,
como veis aquí, hemos trabajado en los últimos años en soluciones desde la parte eléctrica a la parte de gases renovables. Siempre hemos trabajado con el ámbito de poder optimizar esas soluciones y, en primer lugar, deciros que nuestro primer vehículo eléctrico ya lo tuvimos en 2007 y en 2016-17 ya introdujimos aquí en Bilbao los primeros vehículos de cierto volumen eléctricos de baterías. En ese ámbito hemos estado ya comprobando la tecnología que ha ido funcionando y ha ido mejorando sustancialmente y en los últimos años hemos incorporado incluso vehículos, en este caso dentro de nuestra flota, vehículo autónomo. Tenemos un vehículo autónomo ahora mismo funcionando con nivel 4, un nivel menos del máximo, el cual está ahora mismo pues con unas prestaciones muy interesantes y en vehículo eléctrico además. Pero todo esto que nos lleva, que es a lo que vamos hoy, a explicar nuestra ruta del hidrógeno, que es lo que marcamos arriba de todo. Y cómo podemos visualizar esto y por qué en ALSA necesitamos el hidrógeno. Para eso he querido presentar esta slide, en la cual podéis ver que si vamos de abajo hacia arriba, creo que es donde os va a demostrar perfectamente dónde queremos ir. En la parte de diésel Euro 6, Euro 7, en un futuro Euro 6 este año ya, está todo inventado y es verdad que tenemos que transicionar con unas prestaciones muy buenas, excelentes, pero es verdad que en los últimos años también hemos ido moviéndonos en el ámbito de los vehículos híbridos, de los vehículos de gas, GNEC, GNL, y ese ámbito, de momento, es etiqueta eco. Significa que hemos solucionado, básicamente, durante estos últimos años, de manera transitoria, esas tecnologías, pero donde tenemos que movernos ahora mismo, como empresa, como líder en el sector, en este caso, es en tecnología cero emisiones. Y para ahí, ¿qué soluciones hay ahora mismo? Tenemos básicamente dos soluciones. Una solución es el vehículo eléctrico de baterías y otra es el vehículo, en este caso, de pila de combustible, también eléctrico. En este caso, porque la tracción es puramente eléctrica. ¿Y por qué ese hidrógeno? Básicamente por un tema perfectamente definido. Nosotros con el vehículo de baterías podemos transicionar, y aquí tenemos los primeros vehículos de baterías, en el vehículo, la parte urbana, y ya tenemos alguna opción que vamos a presentar en breve, de vehículo clase 2 metropolitano, que es, dijésemos, un desarrollo de ese vehículo urbano. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos que movilizarnos a lo que necesitamos, que es en nuestra flota? Que tenemos un mix de todas las tipologías, urbano, metropolitano, regional, largo recorrido. Para eso necesitamos una solución que cubra toda la gama de vehículos. A fecha de hoy no tenemos esas soluciones todavía, se están trabajando en ellas, pero lo que sí sabemos es que en este momento la única solución cero emisiones que en un futuro podría darnos esa solución es el hidrógeno. Porque en el hidrógeno, precisamente, lo que estamos viendo con las pruebas que estamos haciendo es que efectivamente podrá cubrir el largo recorrido. Y para nosotros serán tecnologías totalmente complementarias. Todas van a sobrevivir y todas van a subsistir de una forma u otra. Pero si vamos a hacer emisiones, tenemos que combinar tanto el vehículo eléctrico de baterías como el vehículo de pila de combustible, de hidrógeno. Para que tengáis una idea, nosotros ya nos metimos en esto. A pesar de la pandemia, estos dos últimos años no hemos parado. Lo que hemos querido es probar cuanto antes esas tecnologías, porque como operador nos vemos obligados a saber y afrontar esto cuanto antes. En este caso, en el mercado, la verdad es que la oferta es poca. Tenemos dos soluciones de fabricantes, en este caso, que realmente tienen una capacidad industrial importante, que tienen una capacidad de postventa, que son fiables y sostenibles. Y en este caso, las dos soluciones que tenemos son Toyota Caetano y Capsolaris. En el caso de Capsolaris empezaremos a probarlo a partir del Zoom, precisamente cuando terminemos. Y en el caso de Toyota Caetano llevamos ya unos meses, casi va a ser un año ya probándolo. Para que os hagáis una idea de lo que es el vehículo, muy rápidamente aquí en 2 slides, por no consumir mucho tiempo, lo importante de esos vehículos es que es un vehículo igual que un urbano de los que tenemos ahora mismo. En principio, lo importante es que, según nos dice el fabricante, según nos dice, el tiempo repostado es menos de 9 minutos en un vehículo de hidrógeno, lo cual a nosotros nos viene fenomenal como operador. ¿Por qué? Porque precisamente con los vehículos eléctricos de baterías, uno de los puntos que tenemos más delicados es el tema de la carga nocturna, que son unas 6 horas. Y luego, para que tengáis una idea más o menos, estos vehículos tienen depósitos de unos 37 kilos aproximadamente, a 350 bares, ya son presiones respetables, no como en turismos que están a 700. Y en este caso, una cosa muy interesante es que lo que nos dicen los fabricantes es que la autonomía podría superar los 400 kilómetros. Además de eso, hay un pack de baterías
que para que tengáis una relación en un vehículo eléctrico de baterías estaría en torno de los 400, 440 kilovatios de carga embarcada. Sin embargo, en un vehículo de pila de combustible la batería solamente es un 10%. Con esos datos, nosotros hace un par de años empezamos a trabajar y dijimos, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a probarlo. Como diseño de este vehículo, para que tengáis una idea que no es tan complicado, la cadena cinemática tradicional de siempre, la famosa motor, caja de cambios, eje, aquí se va prácticamente como en un vehículo eléctrico de baterías a la parte superior y básicamente tenemos 4 elementos principales. El pack de baterías, que no cubre toda la parte superior como en un vehículo eléctrico de baterías. Tenemos, en segundo lugar, los depósitos, en este caso hidrógeno, como veis eran unos 40 kilos. Y después tenemos el aire acondicionado, como en cualquier vehículo, y el pack, en este caso, el pack de lo que supone la pila de combustible. Con eso, más un pequeño motor eléctrico en el eje, tenemos solucionado el vehículo. Con lo cual, teóricamente, en un futuro, a nivel de mantenimiento, debería ser bastante sencillo si esto es eficiente y esto es fiable. Y nosotros, para saber todo esto, pues siempre somos pues muy curiosos y quisimos probarlo desde el primer momento. Para esto, ¿qué hicimos? Pues marcamos, igual que la hoja de ruta del hidrógeno, dijimos nuestra hoja de ruta de ALSA. ALSA en verde y ALSA vamos a probar los vehículos, en este caso de hidrógeno. Para eso, lo que hemos marcado es probar en todas nuestras operaciones los vehículos en todas las condiciones, que esa es la clave para nosotros, para saber realmente su fiabilidad, su rentabilidad, su operativa. Y, en este caso, como caso curioso, hay un tema que no es menor, que es el tema de la carga. Lógicamente, el hidrógeno, ya de por sí estamos oyendo que va a ser el vector del futuro, pero es verdad que tenemos que solucionar cómo cargar esos vehículos cuando todavía no hay una red. Para eso nos estamos acompañando, en este caso, simplemente para que tengáis una idea, es una estación portátil de carga de hidrógeno que nos va acompañando en los diferentes movimientos. Esto no es una solución de futuro, pero es una solución que, además, con hidrógeno verde ya, nos permite, lógicamente, en este caso, probar estos vehículos de manera directa. Y esa ruta pues, nos ha llevado, en primer lugar, nos llevó ProMadrid. En segundo lugar, estuvimos probándolo durante 3 meses en Oviedo, porque allí además teníamos líneas de diferentes perfiles, los cuales nos venía muy bien. Y recientemente pasó por Almería y ahora lo tenemos aquí, aprovechando el Zoom, lo teníamos ya previsto para precisamente aprovecharlo, que lo tendréis fuera para que lo podáis ver. Y estas próximas semanas también lo que lo veréis será por las calles de Bilbao para que lo podáis, en este caso, incluso probar porque se va a poner en funcionamiento para compararlo con el resto de vehículos que tenemos, que aquí tenemos vehículos híbridos de última generación, tenemos vehículos eléctricos y tenemos ahora mismo la prueba de este vehículo en Bilbao, que será uno de los hitos principales después del Zoom, y en la exhibición de vehículos también lo podéis ver. Y esto, al final, para nosotros, ¿qué era lo importante? ¿Qué era la clave? Lo mollar del tema. Lo importante aquí realmente es comprobar y enfocar realmente en qué nos tenemos que basar si queremos escalar esto, porque además aquí se junta una segunda variable. Si tenemos que hacerlo, ¿cómo vamos a poder o qué retos vamos a tener alrededor? En este caso, lo que podemos deciros, porque llevamos ya este vehículo con más de 5.000 y 6.000 kilómetros en funcionamiento en diferentes perfiles, es que en nuestra prueba lo que vemos como muy positivo es que es un vehículo cero emisiones, como hemos dicho antes, con lo cual cubriría perfectamente nuestro futuro. En segundo lugar, es un vehículo silencioso completamente, es eléctrico, tracción puramente eléctrica. La autonomía, como decía el fabricante, estaba correcto, pero incluso nos ha sorprendido porque tiene casi en algunos casos, dependiendo de la orografía o el perfil, llegamos casi a 500 kilómetros de autonomía, con lo cual cumple perfectamente las expectativas. El tiempo de carga, efectivamente, en función de, en este caso, la estación de carga, la hidrolinera o hidrogenera, esos 9 minutos pueden ser un poco más o un poco menos, pero efectivamente cubre, con lo cual es un cambio radical. El comportamiento dinámico ha sido perfecto, es un vehículo, como habéis visto, el diseño, además lo habéis podido comprobar, totalmente estándar. Es una solución que será muy positiva cuando tengamos autocares y nos consta, y estamos ya en conversaciones, para que los fabricantes puedan desarrollar lo antes posible estas soluciones en el regional de largo recorrido. La escalabilidad de la agregación de demanda es muy importante y aquí sí que es verdad que nosotros, con una flota tan variada como tenemos, nos resultará muy interesante el poder escalar y agregar demanda en nuestra propia empresa para poder combinarlo y además de forma complementaria con otras tecnologías, pero sí es verdad que podemos juntar tipologías de vehículos.
Y luego, aparte de eso, tenemos otros elementos que lo vemos como oportunidades, que es la hoja de ruta del hidrógeno, está marcada, como hemos dicho antes, tendremos que aprovecharla. Y también, por parte, que lo hablaremos ahora posteriormente, por parte de la Administración, pues posiblemente pueda haber un PERTE, hay un componente 9 dentro de la estrategia del España Puede, pero al final parece ser que esto se mueve, que el vector del hidrógeno en España puede ser una de las claves de la industria en el futuro. ¿Y qué hemos visto el lado más de reto? Más, no podemos decir negativo, pero sí es verdad que como retos que tenemos. Pues la oferta de buses, como antes comentaba, es muy limitada todavía y solamente hay en vehículo urbano. El precio de bus, pues efectivamente no hay economías de escala y todavía es un poco alto, aunque es verdad que también ha bajado bastante en los últimos años con cierta competencia. Uno de los principales puntos que deberá resolverse es el coste de la infraestructura y el precio también, lógicamente, del hidrógeno. Esto es muy importante para nosotros porque no solamente es el CAPEX lo que tenemos que resolver como un operador. Lo que tenemos también al final es que balancear con el OPEX. Y de momento el OPEX, sí, el precio del hidrógeno verde, que es lo que realmente se nos está exigiendo básicamente con la hoja de ruta del hidrógeno, tiene que ser verde. De momento ya os digo que el precio tendrá que reducirse en un 50% aproximadamente de lo que habitualmente se está pudiendo comprar ahora mismo como hidrógeno verde. Y luego, aparte de esto, es un elemento que vemos que es muy dependiente, porque estamos hablando con los principales actores del ecosistema ahora mismo del hidrógeno, y está muy dependiente en este momento de esas ayudas europeas. En las ayudas europeas el acceso todavía es difícil, no se ha estructurado bien, pero se estructurará en los próximos meses. Y luego, importante para nosotros como operador, es el TCO, el Total Cost of Ownership, el cual nosotros querríamos, en este caso, dejar claro cuáles son los principales elementos que hemos detectado. Nosotros en un TCO lo que visualizamos es todo, porque realmente la operación y la inversión es clave para nosotros. Pero aquí queríamos dejar 3 puntos principales. En primer lugar, es el coste de adquisición. Todavía es un coste diferencial. Hay incluso diferencias con respecto al precio de un vehículo eléctrico de baterías. Eso es un hecho claro. Y más o menos podemos cifrarlo en torno de unos más 100.000 euros, 100 y pico mil euros. La infraestructura es clave. Sin la infraestructura ahora mismo, sabéis que no hay ninguna red ahora mismo de hidrogeneras. Hay pequeños puntos en los cuales podemos abastecernos, pero hay que buscar soluciones prácticamente portátiles y esa es la que estamos buscando, por ejemplo, en el primer vehículo que vamos a operar ya de manera continua, con vehículo que hemos comprado, el primero en España que vamos a operar, y la infraestructura que vamos a montar, una infraestructura portátil, pero con compresión, para poder llegar a esos 350 bares. Y el consumo de combustible, como decía antes, es un elemento clave. Ese consumo de combustible hemos visto que era bueno. Nosotros, para que tengáis una idea de todas las pruebas que hemos hecho, estamos en el entorno de unos 7 kilos a los 100 kilómetros de media, con lo cual es un consumo que baja incluso a la estimación del fabricante, pero que aquí, sin embargo, lo que tenemos que ver es que ese precio objetivo del hidrógeno verde consigamos que con las inversiones que tengan que hacerse las ayudas europeas consigamos reducirlo, porque realmente va a ser uno de los elementos principales para ver todo ese coste completo de propiedad del vehículo. Y para finalizar, para no irnos en tiempo, comentaros cómo visualizamos ahora mismo dentro de ALSA cuáles son los retos que tenemos en este momento y cómo componer desde nuestro punto de vista esa caja del hidrógeno en la cual podamos realmente trabajar sobre ella y poder avanzar. En primer lugar, tenemos un elemento clave, y sobre todo en España, que son los Next Generation, que en el caso de España, con el España Puede, tiene que ser el punto vertebrador y el punto realmente sobre el que pivote realmente toda la estrategia del hidrógeno. ¿Por qué? Porque realmente tenemos varios componentes. Como hemos dicho, la infraestructura clave. Ahora mismo no tenemos red. Los vehículos, gracias a Dios, en este momento podemos ya, y sabemos que tenemos soluciones fiables, pero realmente esos vehículos, en este caso, de la estructuración de los fondos y de los componentes 1 y 9, deberán de ayudarse proporcionalmente a esos vehículos como se está ayudando al resto, con las mismas cuantías en relación a su precio. En tercer lugar, muy importante, es esa hoja de ruta del hidrógeno, que sea como sea, ambiciosa no ahora mismo, que en algunos casos se pide más ambición, pero menos que se vaya cumpliendo lo que hay. Y luego lo que va a ser muy importante aquí es que seamos todos un poco más humildes, también en este caso, que nos miremos menos el ombligo,
Porque el tema del hidrógeno es un tema de agregación de demanda y lo tenemos que entender así. Si no agregamos demanda entre todos, tanto público como privado, será muy difícil que esto tire para adelante. Con lo cual, iniciativas como el Corredor Vasco de Hidrógeno, en el cual nos estamos también inmersos nosotros, que agradecemos además el poder estar en este corredor o en este clúster, porque están formando varios valles, varios clústeres, es clave porque esa agregación de demanda será la que nos permita poder avanzar realmente en este caso. Y luego otro punto, y no menos importante, es que las infraestructuras que además van de alguna forma vinculadas a las nuevas tecnologías, como nos ha pasado con el gas, ahora puede pasar con el hidrógeno, tienen que adecuarse y tiene que ir todo de la mano, tiene que ser uno solo. ¿Por qué? Lo digo, por ejemplo, porque los intercambiadores, en este caso, si no se permite el uso o la entrada a vehículos de gas o entre vehículos de hidrógeno, no podremos, en este caso, disponer de esos vehículos para poder hacer los servicios. Con lo cual, por parte de la Administración, esa colaboración público-privada es clave, como antes comentaba Alfonso. Tenemos que ir de la mano y esos fondos europeos en los cuales quiero marcar esos últimos puntos, solamente comentaros que entendemos que todo tiene que ir más equilibrado o tendría que verse en los próximos años muy equilibrado, tanto en lo público, en lo privado, con esas ayudas de los fondos europeos, como también por sectores, tanto, por ejemplo, la aviación, el ferrocarril y la automoción, eso hay que equilibrarlo. Que sobre todo los componentes y cómo se estructuren los PERTEs, ya tenemos el de vehículo eléctrico conectado, pero cuando se lance el PERTE del hidrógeno vaya coordinado en tiempo y en forma con lo que necesitamos, que por favor eso se coordine bien. Entendemos que es muy difícil y que nos hemos visto con mucho dinero para poder estructurarlo, pero la Administración sabemos que está trabajando en ello de forma activa. Una visión integral y coordinada de las diferentes administraciones para adecuar esas infraestructuras y luego, finalmente, bueno, pues, esa visión más integral por parte de las empresas, también que seamos más colaborativos y necesitamos de los fabricantes, como no, en este caso, pues que desarrollen soluciones no solamente las que tenemos ahora mismo en el ámbito urbano, pero también para las futuras soluciones que necesitamos en el ámbito de largo recorrido y de regional. Y básicamente esta es nuestra visión, esto es nuestro proyecto, esto es cómo hemos trabajado el hidrógeno y agradeceros aquí y podréis sobre todo ver el vehículo directamente in situ aquí en Bilbao estos próximos días. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a usted también, señor Alonso, por su presentación. Qué ganas de ver este autobús de hidrógeno que han traído hasta Bilbao. Ciertamente ha planteado unos cuantos retos ya por abordar que nos quedan en esta larga carrera, pero ya estamos en ello. Qué interesante es todo este mundo de nuevas posibilidades que nos ofrecen las nuevas energías, igual que las soluciones que se nos plantean para luchar contra la contaminación sonora. Sí, sí. Y es que este es otro de los elementos a trabajar cuando hablamos de movilidad sostenible. Y para hablar de ello invitamos desde el Gobierno vasco a Cristina López, directora de I+D+I de Euskal Trenbide Sarea, la red ferroviaria vasca, que nos va a presentar su iniciativa de mini barrera acústica de líneas ferroviarias. Ongi etorri, zurea da hitza. Gracias. Gracias. Buenos días, egun on. Sí, yo voy a presentar Gracias. Voy a presentar un proyecto innovador más enmarcado en la parte de la sostenibilidad en el transporte público, abordando sobre todo la problemática de la contaminación acústica. Lo primero que voy a hacer es explicar para los que no nos conocéis qué es Euskal Trenbide Sarea, Red Ferroviaria Vasca. Somos el ente creado por Gobierno vasco para gestionar y administrar las infraestructuras ferroviarias dependientes de Gobierno vasco. Tenemos las competencias para planificar, proyectar, construir y gestionar líneas como, por ejemplo, la de Bilbao-Donosti con sus ramales a Bermeo y Chorierri. También hemos planificado, proyectado y construido el metro de Bilbao y, en concreto, la línea 3, incluso la gestionamos y la mantenemos. También los tranvías de Vitoria-Gasteiz y Bilbao, y tenemos encomienda de proyecto y construcción de la Y vasca y de la variante sur ferroviaria.
Si analizamos nuestras líneas, nos damos cuenta de que atravesamos muchos núcleos urbanos, porque de hecho tenemos incluso las estaciones integradas dentro del propio núcleo. Eso a priori tiene dos consecuencias directas. La primera a nivel de movilidad, porque estamos rompiendo la permeabilidad dentro del propio municipio, y la segunda, la afección a la calidad acústica a la ciudadanía, que es el problema que quiero abordar. La Agencia Europea de Medio Ambiente ya ha identificado en numerosas ocasiones el transporte ferroviario como el segundo medio de transporte que más afecta a la población en cuanto a afección acústica, después de, por supuesto, las carreteras. Y, de hecho, en la legislación que ellos desarrollan, ya han implementado claramente la necesidad de que los entes ferroviarios y de transporte en general, todos los gestores, nos impliquemos en la actuación en la realización de actuaciones para mejorar estas afecciones acústicas. Y es en esa línea en la que ETS, junto con Tecnalia, quisimos trabajar para implementar medidas que mejorasen la calidad acústica de las zonas que afectamos. Hicimos un estudio de mercado para encontrar soluciones que se adaptasen a nuestra problemática, pero como no encontramos nada que nos diese las soluciones que necesitábamos, decidimos empezar de cero y diseñar nosotros mismos unos elementos que se adaptasen a lo que buscábamos. Para ello, lo primero que hicimos fue analizar cuál es el foco del ruido en el caso del ferrocarril. Nuestras líneas tienen velocidades máximas de 80 km por hora, por lo tanto son líneas de baja velocidad. Además, si pensamos que las zonas en las que queremos actuar son principalmente núcleos urbanos donde se está accediendo a estaciones, la velocidad es aún menor. En estos casos está claro que el foco de generación de ruido es el contacto rueda-carril. Por lo tanto, nosotros lo que queríamos era crear un elemento que intentase encapsular el ruido, acercándonos lo más posible al foco, que repito es el contacto rueda-carril. Lo siguiente que hicimos fue analizar cómo funcionan los sistemas tradicionales de reducción de ruido, es decir, las pantallas acústicas que todos conocemos y que vemos pues implantadas por todas las carreteras. Son un elemento vertical, un paramento vertical que sirve de obstáculo a la propagación de las ondas del ruido, generando una zona de sombra acústica. Se produce un efecto en la parte final del paramento de difracción de las ondas, lo cual disminuye esa zona de sombra acústica. También hay que pensar que la eficacia de las pantallas depende de si tienen o no material absorbente. Nosotros queríamos definir un elemento que solucionase esa difracción de las ondas y que además, para mejorar su eficiencia acústica, tuviese también material absorbente. Por lo tanto, nosotros queríamos crear unas barreras de baja altura que se acercasen lo más posible al foco de ruido, que fuesen de mínima intrusión visual. Recordemos que las queremos implantar en núcleos urbanos. Las pantallas tradicionales tienen alturas que pueden ir de 3 hasta 6 metros de altura. Nosotros muchas veces a los vecinos les hemos propuesto para solucionarles o ayudar para solucionar el problema acústico, colocarles pantallas tradicionales y nos han dicho que no querían, que prefieren ver el tren y oír el tren a tener un muro de 5 metros delante de sus casas. Por lo tanto, nosotros buscábamos un elemento con menor intrusión visual. Al querer colocarlas dentro cerca del foco del ruido, también las colocamos dentro del dominio ferroviario. Por lo tanto, tenía que ser un elemento compatible con las instalaciones ferroviarias.
No tenía que tener cimentación, porque si tenemos que hacer una cimentación ya estamos afectando a las instalaciones ferroviarias. Es el problema también que tienen las pantallas tradicionales. Las alturas de 3-5 metros producen un efecto vela que hay que compensar con unas cimentaciones bastante importantes. Por lo tanto, tienes que buscar unas zonas fuera del dominio ferroviario y necesitas incluso a veces hacer expropiaciones. Para que las pantallas funcionasen correctamente, teníamos que colocarlas una a cada lado del tren. Esto es una sección en vía doble y aquí se ve cómo se deben colocar las pantallas, pero siempre respetando el gálibo dinámico del tren. Esto nos aseguraba que las pantallas, las mini pantallas, fuesen compatibles con la maquinaria de mantenimiento de vía, que es algo evidentemente muy importante para nosotros como gestores y también mantenedores. Así que una vez que teníamos los criterios claros de diseño, con Tecnalia se modelizó el comportamiento acústico del diseño geométrico que creamos y lo siguiente fue fabricarlas con la colaboración de Vexa. Estos son los módulos, son módulos de hormigón de 2 metros de largo por 1,20 de alto. Si os fijáis, tiene un voladizo en la parte superior. Ese voladizo es el que consigue solucionar el problema de la difracción de las ondas, con lo cual estamos mejorando su eficacia acústica. Los agujeros son las zonas que dejan entrar al sonido en la zona interior, que es donde está el material absorbente, que a su vez está protegido por una lámina, de tal forma que evita que se colmate por polvo y deje de ser eficaz. No tienen cimentación, son autoportantes, se colocan muy fácilmente con un camión grúa normal, las puedes colocar, por lo tanto la afección al tráfico también es mínimo, no tienen mantenimiento y evidentemente todas estas características tienen su repercusión a nivel económico. Son muy competitivas económicamente frente a las pantallas tradicionales, consiguiendo, ahora lo veremos, iguales o incluso mejores resultados a nivel de absorción acústica. Evidentemente, una vez que teníamos hechos ya los módulos, lo suyo era ponerlos a prueba. Así que escogimos el municipio de Ermua para instalarlas y ver cómo funcionaban realmente. ¿Por qué Ermua? Pues porque es una zona especialmente, digamos, contaminada acústicamente. Tenemos la estación y para llegar a la estación una curva muy cerrada de radio muy pequeño, solo 80 metros. Ese radio tan pequeño, unido al hecho de que el tren está frenando o acelerando para acceder a la estación, provoca un efecto de chirrido. Los chirridos se propagan en unas frecuencias que son especialmente molestas para el oído humano. Además, en esta zona también hay muchas instalaciones ferroviarias, lo cual ponía a prueba la versatilidad de las minibarreras a la hora de colocarlas. Y también se da la situación de que hay fachadas que están a tan solo 4 metros de distancia de la vía. Lógicamente, antes de instalarlas, tomamos medidas acústicas y después repetimos en las mismas secciones dichas medidas. Y estos son los resultados. En las gráficas de abajo tenemos la vía 1 y la vía 2. En naranja son los decibelios obtenidos antes de la instalación y en rojo los decibelios obtenidos después. Ya visualmente se puede apreciar una diferencia en cuanto a la medición de decibelios. Esa diferencia la hemos representado en las gráficas de barras de arriba. La media en absorción de decibelios es 10 decibelios, pero es que tenemos puntas incluso de 14 decibelios. Para los que no estáis acostumbrados a manejar pues estos valores acústicos, os diré que los decibelios siguen una escala logarítmica. Es decir, haber conseguido a través de las minibarreras una reducción de 10 decibelios es lo mismo
para el oído humano que si eliminásemos 9 de cada 10 trenes del tráfico ferroviario. Ante estos resultados tan positivos, nos atrevimos a presentarnos a un premio internacional de innovación de origen finlandés, el Quality Innovation Award, y tuvimos la suerte de ser premiados con el primer premio en la categoría de servicio público. Así que, bueno, pues como la gala no podía ser presencial, nos pidieron que hiciésemos un vídeo explicando qué es Euskal Trenbide Sarea y cómo funcionaba nuestra innovación. Así que termino mi exposición con este vídeo, que es muy cortito, pero que yo creo que os va a ayudar a entender lo que he intentado transmitiros. ¿Vídeo? No funciona. Vaya. ¿Lo tenemos o no lo tenemos? O como... A ver, ahora... Bueno, no pues es una pena que no lo podamos ver, la verdad. Sí. Pues es una pena que no lo podamos ver. Ya lo siento. Gracias. Quiero recordar al público que el vídeo está visible en la showcase area. Bueno, en cualquier caso, muchísimas gracias, señora López, por su presentación. Este vídeo, que no hemos podido ver aquí en su presentación, pero está visible en la Showcase Area de la plataforma a través de la cual estamos retransmitiendo este congreso. Así que después lo veremos sin duda alguna. Bueno, está claro que el cambio a la movilidad sostenible tiene que tener muy en cuenta, tiene que tener en el centro a las personas, su bienestar y su salud. Y este ejemplo que acabamos de ver, pues es una buena prueba de ello. Así que agradecemos a Euskal Trenbide Sarea por su trabajo, sus soluciones. Seguimos. Llamamos ahora a Chema Otero, director comercial para España y Portugal de Irizar e-Mobility, que viene a presentar dos proyectos. Por un lado, uno que es de conducción autónoma de vehículos, que además ya está en funcionamiento, en Málaga, si no me equivoco, y el segundo proyecto es de soluciones de electromovilidad, llave en mano. Con ustedes, Chema Otero. Esto se me ha quedado aquí. Bueno, soluciones también necesitamos para quitarnos la mascarilla con el pinganillo, ¿verdad? Un segundo, por favor. Bueno, buenos días a todos. Antes de nada, permítanme trasladar un agradecimiento muy especial a los patrocinadores, a los organizadores, en este caso a Petronor y al Ayuntamiento, por darnos la oportunidad, por segunda vez, al igual que ALSA, de poder compartir con todos ustedes nuestro ilusionante proyecto de electromovilidad. Como sabrán, bueno, o los que conozcan un poco el mundillo del autobús, Irizar es una empresa que tiene ya más de 130 años de historia y vamos a intentar poner un poquito en contexto lo que serían los artículos, productos que tenemos para el tema de la electromovilidad. Entonces, bueno, como decía, es una empresa familiar que se creó en el año 1889 en el corazón del Goierri guipuzcoano, a través de una familia, la familia Irizar. Diferentes vicisitudes a lo largo de la historia, se transformó en sociedad cooperativa, lo que es actualmente lo que es la SCOP, donde estamos en Ormaiztegi. Y posteriormente, pues bueno, ese proceso de crecimiento que nos ha llevado hasta donde estamos hoy, pues fundamentalmente en el negocio del transporte de pasajeros, con los vehículos, con los autocares de lujo que todos conocemos. Otras actividades como la electromovilidad, de la que vamos a hablar hoy en concreto, todo el tema relacionado con el transporte de pasajeros en núcleo urbano y en modo eléctrico.
La electrónica, parte de la diversificación. Evidentemente, todos nuestros productos tienen una componente electrónica muy importante y, por lo tanto, tenemos empresas dentro del grupo que desarrollan toda la tecnología derivada de la electrónica. La gestión de la energía, que sería un vehículo de tracción eléctrica sin la gestión de la energía, ¿no? Esto se mueve por baterías y esas baterías pues se las fabricamos nosotros también. Tenemos el know-how dentro de la casa y bueno, pues desarrollamos nuestro propio producto y lo implementamos en nuestros vehículos. Los motores, evidentemente, motores eléctricos, nada que ver con el motor de combustión. Y la conectividad. Bueno, al final, la gestión de datos, la conectividad, todo lo relacionado con lo que es la movilidad, pues al final se genera una cantidad de datos ingente que, bueno, pues para nuestros operadores es necesario, incluso positivo, que puedan medir, que puedan controlar, que puedan, en definitiva, poder ser más eficientes en lo que es la operativa diaria, ¿no? Bueno, como decía, el grupo Irizar son 7 compañías diferentes, algunas directamente relacionadas con el mundo del autobús, otras poca relación con el mundo del autobús, que son esas empresas que tenemos que se ven en el mapa a la derecha, pues la matriz, que es Irizar S-Coop, Irizar E-Mobility, la que produce los vehículos eléctricos, Datic, que es nuestra empresa que gestiona toda la parte de documentación y Big Data, Alconza, que es sita aquí en Verango, que es con la que fabricamos los motores eléctricos que luego propulsan nuestros vehículos, Matsats, que está en Manresa y que fabrica todos los sistemas tanto de accesibilidad como de puertas, rampas, etcétera, e Hispacol, que está en Sevilla, donde se fabrican los equipos de climatización para los vehículos. Luego tenemos plantas por diferentes continentes. Por orden cronológico, tenemos planta de fabricación de autobuses en Marruecos, en Brasil, en México, en Sudáfrica y en Australia. Y diferentes delegaciones a lo largo del globo. Actualmente, antes de la pandemia y después de la pandemia, seguimos siendo más de 3.000 personas dentro del grupo. Creo que es un dato importante a destacar, pues porque evidentemente todos hemos sufrido las consecuencias de esta coyuntura que nos está tocando vivir y a pesar de eso, pues bueno, nosotros en coherencia con nuestra forma de gestionar y de pensar y de entender los negocios, pues bueno, hemos sido fieles a nuestro espíritu, mantenemos la plantilla íntegra de cuando empezó toda esta pandemia y de momento pues seguimos, si cabe, con más ilusión todavía que antes, ¿no? Entrando ya en lo que es meramente Irizar E-Mobility, es una empresa relativamente joven. O sea, pues allá por el año 2010 empezamos a hablar de electromovilidad, cuando casi prácticamente nadie hablaba de este concepto, ¿no? Nosotros veníamos de fabricar vehículos de lujo, o sea, autocares, no autobuses de lujo, y por lo tanto, pues éramos, en cierta manera, unos perfectos desconocedores del sector, ¿no? Empezamos en paralelo a diseñar primero un vehículo urbano, porque tiene sus diferencias evidentes con lo que es un autocar de lujo, y en paralelo, como digo, empezábamos a investigar y a desarrollar con diferentes colaboradores lo que podría ser un vehículo propulsado de manera eléctrica. Quizás es un poco la culminación de la estrategia de diversificación que siguió el grupo desde hace muchos años. Pues quizás, insisto, culminaba en esta electromovilidad, pues porque, como decía, pues teníamos empresas que gestionaban la parte de electrónica, teníamos empresas que fabricaban los motores eléctricos, teníamos empresas de climatización que evidentemente también hacían equipos de climatización para trenes y tranvías, con lo cual también tenían ese conocimiento y digamos que todo eso podría confluir en un vehículo de tracción eléctrica, ¿no? Empezamos allá por el 2011, 2010, 2011 y en el 2013 yo creo que ya teníamos el primer vehículo rodando. También fabricamos nuestras propias baterías, como decía, nosotros partimos de la celda y hacemos todo el desarrollo industrial hasta el montaje de las mismas. Tenemos infraestructuras de carga, como
como es evidente, un producto de estas características tiene que llevar parejo pues un sistema de carga, diferentes tipos de gestión de carga que luego voy a explicar, la gestión de flotas, como he comentado antes, y luego pues, parte de nuestro core, que es el servicio de atención integral, que es parte de uno de los claves del éxito de Irizar. Lo que decía, una empresa relativamente joven. El proyecto, empezamos allá por el proyecto Esta Fábrica, que está en Aduna, cerca de San Sebastián, unos 15 kilómetros de San Sebastián. Empezamos pues con la compra de los terrenos allá por el año 2013-2014, más o menos. Y bueno, nos propusimos crear algo diferente, o sea, crear una empresa que hablara un poco, que la propia fábrica hablara un poco de lo que es la imagen de marca, ¿no? Algo diferente, algo innovador, algo pues que trasladara todas las características propias de la marca. En el año 2017 empezamos a producir en ella y en el año 2018 ya la inauguramos. Actualmente, dicho de una manera casi coloquial, se nos está quedando ya casi pequeña, porque bueno, eran 18.000 metros cuadrados de techo y actualmente ya con la capacidad de producción que tenemos, pues ya nos está demandando crecer un poquito ya. Bueno, esto es lo que sería la gama. Lo voy a pasar muy brevemente por cada uno de ellos. Esto es un poco la gama de los productos que se fabrican actualmente en la planta de Aduna. El IE-Bus, que es el origen de todo, que es un autobús, para que nos entendamos, como el que está circulando ahora mismo por Bilbao, un autobús tradicional, ¿verdad? Es un autobús al uso, cuadrado, con una estética muy parecida a lo que es un vehículo normal. Como antes decía Miguel Ángel, prácticamente no se distingue un autobús urbano tradicional de un autobús o bien de hidrógeno o bien eléctrico. El IE-Tram, luego ya entraremos más en detalle de lo que es este vehículo, como su propio nombre lo indica, pues ya tiene una estética mucho más tranviaria. Y nuestra joyita, que es el IE-Track, que es un camión de propulsión eléctrica, y que actualmente ya estamos produciendo en este caso concreto, para Barcelona. Bueno, el IE-Bus, lo que decía, pues al final, esta ya es la nueva generación, o sea, ya para que veáis cómo evoluciona todo este mercado de la electromovilidad. Empezamos en el 2010 con el primer diseño y este ya es la generación 2. Esto quiere decir que ya es una evolución de aquel vehículo y estamos hablando de apenas 11 años. Es un vehículo tradicional, pues con las configuraciones propias de un vehículo de transporte urbano, con diferentes configuraciones de puerta, diferentes layouts, diferentes longitudes, etcétera, diferentes conducciones, mano derecha, mano izquierda, en función de los países a los que va destinado. Bueno, en definitiva, es un vehículo tradicional. Prácticamente no se distingue un vehículo eléctrico, salvo los que entienden un poquito de esto, pues que la parte superior es un poquito más gruesa y se adivina que ahí pueden ir encajadas las baterías. El IE-Tram, pues esta es otra de las joyas de la casa, fruto un poco de nuestro espíritu innovador e inquieto en cuanto a la movilidad y en cuanto al diseño en particular. Veíamos que existían una serie de lagunas por cubrir que en parte las cubría el tranvía, pero que también tenía aparejada una serie de elementos un poquito como retos a mejorar que el tranvía, desde nuestro punto de vista, lo soluciona, ¿no? Al final es un vehículo que habla por sí mismo, no hace falta explicar mucho más, simplemente verlo, la gente ya interioriza de que estamos hablando de algo diferente, de algo innovador, de algo eléctrico, ¿verdad? Pero tiene las ventajas fundamentales, pues que fundamentalmente no tiene la rigidez o la hipoteca que puede trasladar una infraestructura de las características de un tranvía. Hoy lo puedes meter por aquí, mañana lo puedes meter por allá, en función un poco de la demanda y de la necesidad demográfica que pueden tener los diferentes operadores. El IE-Track, que es lo que estaba comentando, este producto sale de un proyecto en el que participan diferentes actores y que, como todos los proyectos de estas características, pues al final va decantando hacia una serie de liderazgos que en este caso concreto los representan tanto FCC como Irizar.
surge de la necesidad por parte de ellos de tener un vehículo con una cabina diferente, con una accesibilidad diferente. Obviamente nosotros somos expertos en eso y sabemos y tenemos mucho conocimiento con respecto a temas de accesibilidad. Y ellos además también aportaban una serie de necesidades tecnológicas que debería de cubrir el vehículo, ¿no? Bueno, en esa tesitura empezamos a trabajar conjuntamente y hoy en día tenemos una colaboración muy estrecha en la que aquí tenemos representados dos vehículos, uno de carga trasera, el de la derecha, y uno de carga lateral en la parte izquierda, y que actualmente ya hemos iniciado la producción para suministrar 9 vehículos de estas características en la ciudad de Barcelona. Entendemos que va a ser un producto que va a tener un recorrido importante. De momento no hay gran demanda en el sentido de que las ciudades son un poco, quizás un poco cautas a la hora de solicitar, pero evidentemente cuando las ventajas competitivas que tiene un producto de estas características sean más evidentes, pues yo creo que va a redundar en una demanda importante. Evidentemente nosotros también estamos trabajando sobre otro tipo de aplicaciones. De hecho, estamos teniendo reuniones muy intensas para ver la posibilidad de desarrollar vehículos de estas características para última milla, para áreas aeroportuarias, etcétera, etcétera. Tiene muchas aplicaciones. Este tiene la particularidad, además, desde el punto de vista de la autonomía, que es el único vehículo de la fábrica de electromovilidad de Aduna que montamos con un extensor de rango de GNC. Es decir, que nos permitiría, de hecho por las pruebas que estamos teniendo en diferentes ciudades a lo largo de España con FCC, nos permitiría tener autonomías exactamente idénticas a un camión de combustión normal. Bien, parte de nuestro core también, como decía, es la fabricación de las baterías, en colaboración con centros tecnológicos de reconocida reputación europea. Bueno, pues hemos ido desarrollando todo lo que es la parte de integración de las celdas, desde la celda a lo que es el battery pack, y hemos desarrollado diferentes sistemas de almacenamiento de energía en función un poco de la tipología del servicio al que va destinado. Hay operadores que necesitan que la carga sea una carga lenta, es una carga nocturna, para que todos nos entendamos, una carga nocturna cuando el coche llega a cocheras. Una carga rápida, que es un intermedio entre la carga lenta nocturna y la carga de oportunidad, y la carga de ultra rápida, que ya son potencias muy, muy superiores, como la que podemos ver, por ejemplo, en el caso de Vitoria. Voy, un minuto. Gracias. 2. Las soluciones, evidentemente, todas las soluciones de carga que nosotros instalamos en los diferentes proyectos son interoperables. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros podemos vender el cargador por un lado, el autobús por otro, o vender un autobús con un cargador completamente diferente, no tiene por qué ser de la marca Irizar, y evidentemente tienen que interactuar entre ellos y tienen que ser interoperables. Hoy en día ya es casi una demanda necesaria por parte de cada uno de los operadores. Para terminar, para ser muy breve, diferentes proyectos que ya tenemos entregados y que están funcionando por diferentes partes de Europa. En Amiens, en concreto, tenemos más de 40 vehículos en una línea BRT, Bus Rapid Transit, que son con prioridad semafórica, etcétera, etcétera. Bueno, es un concepto un poquito de movilidad más rápida, todos con carga ultra rápida, insisto, con potencias de más de 600 kilovatios. El de Bayona, que es una foto preciosa ahí, el contraste entre lo clásico y lo moderno. En Aix-en-Provence, en Schaffhausen, tiene la particularidad, además, de que toda la energía que se utiliza para cargar los vehículos sale de una central eléctrica que tienen dentro del río y, bueno, pues digamos que es un ejemplo práctico de economía circular, ¿no? El BEI de Vitoria, que, bueno, pues, que ya está empezando a moverse por Gasteiz. Ya en septiembre empezó ya la primera unidad. Nosotros tenemos los vehículos fabricados un poco a expensas de que la infraestructura se vaya acomodando y la podamos poner en marcha.
diferentes proyectos de BRT. No le voy a dar al vídeo para que no me pase lo mismo que a Cristina. Otros proyectos destacables, estratégicos para nosotros, como puede ser el TMB de Barcelona, donde acabamos de ganar por segunda vez el concurso de 29 unidades de 18 metros, como los que tenemos arriba, con carga de oportunidad. Bilbo Bus, el vehículo está expuesto aquí para que lo puedan observar después si tienen un minuto. En Zaragoza tenemos casi 70 vehículos de las características del IETRAN también. En Madrid vamos por la cuarta versión de pedidos ya con la MT de Madrid. Estos han sido pioneros en lo que es la movilidad eléctrica, y luego la RTP de París, que pues yo creo que todos los que estamos en este mundillo sabemos que es uno de los clientes más rigurosos y más exigentes en cuanto a las prestaciones. Y por último, por acabar, y ya que se ha mencionado el tema de la conducción autónoma, en ese espíritu innovador que tenemos, pues aparte de la electromovilidad, también nos metemos en otros proyectos que entendemos muy innovadores y de mucho futuro, ¿no? En este caso concreto es el primer autobús de conducción autónoma. Este está circulando por la ciudad de Málaga. Es un trayecto entre el puerto entre la zona portuaria y el centro de la ciudad, y bueno, a través de sensórica y de diferentes elementos que van incorporados dentro del vehículo, pues bueno, pues al final es un vehículo que se puede mover de una manera, digamos, autónoma, ¿eh? Siempre el conductor tiene que ir, evidentemente. Y esto es un poquito todo. Muchas gracias a todos. Que ricasco, señor Otero, por su presentación de innovación y liderazgo, que es lo que nos está mostrando no solo Irizar, el resto de empresas que nos van a hablar en este congreso entre hoy y mañana. Y mucha colaboración público-privada, que es por lo que estamos apostando para poder llevar a cabo una transición hacia la movilidad sostenible, que es de lo que nos van a hablar ahora en el proyecto Smartiago. Es un sistema de movilidad inteligente y sostenible implantado en Santiago de Compostela. Nos lo presenta Juan Marín Cruzado, director de movilidad urbana para España y Portugal de CAPS Traffic.com. Bienvenido. Bueno, buenos días. La verdad es que me siento muy afortunado de estar aquí con ustedes y poder contar este innovador proyecto. Es cierto que los anteriores ponentes, a los que felicito por su ambición y por los desarrollos que se están haciendo en los modos y medios de transporte, que son fundamentales, en este proyecto denominado Smartiago Movilidad Inteligente, impulsado por la ciudad de Santiago, pues fundamentalmente lo que desarrolla es un proyecto basado en la tecnología. Bueno, cuando hablamos de CAPS, de nuestra marca, siempre acompañamos un eslogan que es desafiando límites. Pues la verdad es que desafiando límites lo estamos haciendo hace 130 años. Es una compañía que invierte muchísimo en I+D. Es una compañía que intenta ser siempre innovadora, pionera, visionaria. Pues en este caso nos ganaron. Realmente, en este proyecto, la ciudad de Santiago nos sacó la delantera. La ciudad de Santiago fue visionaria, es pionera, y nosotros tenemos la suerte de habernos subido a este proyecto, que brevemente intentaré contar cuáles son un poco los retos y los beneficios que supone para nosotros. Como decía Alfonso Gil esta mañana, estamos en un cambio de paradigma. Es un hecho evidente. Este cambio de paradigma nosotros lo denominamos como una nueva movilidad urbana, bueno, en todos los aspectos, pero especialmente en las ciudades. Esta nueva movilidad urbana necesita, para ese cambio, desde nuestro punto de vista, de la tecnología. Se habla de la digitalización. La verdad es que la digitalización cada uno lo entiende o lo entendemos de una manera diferente, ¿no? Poco a poco se irá desarrollando, pero lo que está clarísimo es que esta digitalización tiene que llegar fuertemente a la movilidad y tiene que permitir que se gestionen las cosas de manera diferente. La ciudad de Santiago lo ha visto así, ha asumido este reto y ha querido dar el paso adelante.
Es un proyecto innovador, muy ambicioso, pero pensamos que es verosímil y, evidentemente, pensamos que es replicable, que es uno de los objetivos de este proyecto. Y especialmente cuando hablamos de una ciudad patrimonio, una ciudad con un casco histórico tan complicado. Cuando hablamos de digitalización, hablamos de intentar utilizar la información, pero para utilizar la información necesitamos integrar esa información. La nueva movilidad urbana no tiene cabida sin esa visión integral de la movilidad. No podemos desarrollar esta nueva movilidad, no podemos gestionar esta nueva movilidad si no incorporamos una visión global, holística e integral de la movilidad. Para lo cual tenemos que tener integrada una información, tenemos que intentar utilizar esa información para hacer esa gestión integral, pero también para incorporar modos predictivos, proactivos de gestión. En 4 pinceladas, es un proyecto que utiliza fondos FEDER, es un proyecto basado en compra pública innovadora, que no es una herramienta que se use mucho. En este caso fue fundamental, si no se hubiera podido concebir este proyecto. Y la verdad es que pensamos que es muy interesante este tipo de herramientas para este tipo de proyectos tan innovadores. Un proyecto presupuesto de 1,4 millones, evidentemente es un proyecto tecnológico englobado en lo que es un poco plataforma Smart City, evolucionando desde la movilidad de arriba, de abajo a arriba, y desarrollando un proyecto Smart City partiendo de la movilidad como eje transversal de la ciudad. Y pensamos que es único y pionero en Europa y que, bueno, el proyecto durará 18 meses, ahora mismo estamos en el Ecuador de ese proyecto. Por describir brevemente el proyecto con este gráfico, bueno, son 5 componentes. Aquí a la izquierda de ustedes tenemos una serie de elementos que hemos tenido que incorporar y en algunos casos hasta desarrollar porque no existen, para poder incorporar una información que necesitamos para utilizar después, porque los datos son fundamentales, es la fuente de entrada. Utilizaremos cámaras muy modernas con visión artificial. Estas cámaras van a desarrollar propios procesos dentro de la propia cámara utilizando tecnologías de edge computing. Es imprescindible, si no, no podríamos desarrollar ese tipo de proyectos. Y además, por ejemplo, dado que estamos hablando de una ciudad patrimonio, donde el pavimento es muy delicado y demás, pues vamos a incorporar unos elementos que se están ahora mismo prototipando y que son unos reductores de velocidad que al final van a medir también el pesaje de esos vehículos, precisamente para cuidar ese patrimonio. En fin, con nosotros, con esa información, con todos esos datos, ¿para qué los queremos? Pues los queremos para tener una información útil. Y esa información útil la tenemos en este grupo de la derecha, que es el Centro de Gestión Integral de la Movilidad. Como decía antes, hace falta una visión global de la movilidad. Entonces, para todos esos elementos o datos o metadatos que vamos a disponer a través de las cámaras de visión artificial y todas las fuentes de datos, necesitamos unos algoritmos desarrollados con inteligencia artificial, desarrollados con técnicas de deep learning y basados en redes neuronales, para poder utilizar esa información y desarrollarla para que sea una información útil. ¿Pero para qué? Esa información útil para gestionar. ¿Qué queremos gestionar? Bueno, introduciendo aquí un concepto que a lo mejor para ustedes no es normal, pero tradicionalmente la movilidad se está basando en la gestión de la capacidad, de la infraestructura. Si hablamos de una ciudad patrimonio con un caso histórico tan complicado, la infraestructura está limitadísima. Tendremos que influir en la gestión de la demanda si queremos desarrollar esta nueva movilidad. Esta gestión de la demanda solo podemos influir en ella si conocemos su comportamiento. Por eso es tan importante estos algoritmos que nos permitan identificar bien estos modos de movilidad y utilizados a través de una plataforma de gestión que nos integra esa información, que nos desarrolle modelos predictivos y modelos operativos para poderlo gestionar. Y, evidentemente, medidos, utilizar el histórico, utilizar el comportamiento para poder predecir y para poder, de alguna manera, planificar adecuadamente. Bien, si entramos en el sistema de cámaras muy brevemente, se van a instalar, además de las ya existentes, unas 40 y tantas cámaras adicionales solamente, lo que es en el casco histórico de la ciudad, pues se van a hacer una serie de cosas, como por ejemplo detectar la matrícula, eso ya es una cosa que se hace habitualmente, pero también queremos clasificar a todos los vehículos por marca, color, tamaño, tipo de vehículo. Como comentaba también Alfonso esta mañana, es importantísimo la logística de última milla, es absolutamente fundamental. Máxime en una ciudad tan complicada como Santiago,
con un equipamiento tan complejo en la propia ciudad. Entonces necesitamos también identificar todos estos vehículos ligeros, por tanto estos vehículos de mercancías, con su tara, con el tipo de vehículo. Integraremos además con otras bases de datos que tiene la ciudad para clasificarlo. ¿Por qué? Para conocer bien estos vehículos, monitorizaremos su comportamiento. No solamente nos vamos a enfocar a la monitorización de los vehículos, sino también de los peatones. No hay nueva movilidad sin un incremento de la peatonalización y de la movilidad individual. Eso también tenemos que medirlo, tenemos que identificarlo. Bueno, pues parte de los algoritmos que vamos a utilizar y parte de las cámaras va a ser para identificar a estos peatones por tipo, flujos, grupos, pero muy importante, con enmascaramiento en tiempo real. Están totalmente anonimizados. No nos interesa el comportamiento de las personas individualmente, sino en su conjunto, precisamente para poderlo gestionar, para poderlo identificar y para poderlo planificar a futuro. Para una ciudad patrimonio es muy importante cuidar también su estética y la conservación. Entonces, también vamos a utilizar este tipo de algoritmos para identificar grafitis, para identificar bultos abandonados, pintadas en las paredes, que es muy útil y es muy necesario para la propia ciudad. Difícilmente en un momento como el que estamos de sostenibilidad no podemos incorporar también elementos que nos ayuden a gestionar tanto las emisiones de gases de efecto invernadero como las partículas contaminantes. Con lo cual vamos a incorporar también en todos estos sistemas sensores específicos y vamos a medir la contaminación. Hemos creado un grupo de indicadores que nos permita monitorizar adecuadamente y ver las medidas que tomamos, cómo influyen, porque sin medir no podemos gestionar. Y no estamos midiendo bien la contaminación en casi ninguna de las ciudades. Por penúltimo, están todos los procesos que no se pueden desarrollar en las propias cámaras y que necesitamos algoritmos específicos, porque toda esa información que tenemos que trasladar la información útil. Con lo cual, lo que decía, las técnicas de inteligencia artificial o las técnicas de Big Data y Analytics que son tan importantes y tan necesarias para poder, de alguna manera, utilizar esta información y poderla, por ser útil, pues también lo vamos a utilizar para el tráfico de mercancías y empezar a diseñar estrategias de logística de última milla. Es muy importante tenerlo eso controlado. Para la parte de turismos, lógicamente. Como decía, para la parte de contaminación y todo integrado en un modelo global. Bien. Bueno, ahora tenemos ya la información, tenemos la información útil. ¿Y qué hacemos con ella? Pues esto es lo importante, porque la información útil, si no la utilizo, no me sirve de nada. Entonces, ¿para qué? Para planificar. Pues es importante cómo dimensionamos nuestro problema, cómo es la demanda de servicios. Hablaba antes, además, de que tenemos no solamente que conocerla, sino tenemos que influir en la demanda si queremos gestionar la movilidad del futuro de una manera adecuada. Por otro lado, también, cómo es la distribución de esta logística de última milla. O cómo mejora las políticas de limpieza o trazo por donde tienen que ir los vehículos de limpieza de la manera más eficiente y sostenible. Pero claro, tengo que operar, tengo que gestionar. No pues solo planifico, tengo que gestionar. Tengo que ver lo que está ocurriendo. Tengo que anticiparme a lo que ocurre con toda esta información que estoy recibiendo. ¿Y cuál es el mejor protocolo? Tendré que probar. A veces probaré, tendré que medir. Para medir, utilizaremos pues, estas técnicas que hablaba antes para poder utilizar todas esas fuentes de datos, para poder toda esa ingente cantidad de datos de comportamientos como ver, para predecir. Para predecir a lo mejor cuando hay grandes masas de gente en determinados lugares, o qué lugares son los que tienen aglomeraciones de personas, o también un poco cómo se está desarrollando la entrega de mercancías, en qué hora, qué lugares. Y por último, en una sociedad donde estamos todos conectados y la información es tan importante, es importante también, es fundamental, dar a conocer esa información, informar adecuadamente y también utilizar la transparencia de datos, porque como administración no es una administración aislada, está interconectada con otras. Esa transparencia de datos y esa transferencia de datos, esa interoperabilidad es muy importante. En resumidas cuentas, ¿qué beneficios tenemos? ¿O qué beneficios esperamos? Desde el punto de vista del ciudadano, muchos son obvios, pero bueno, hay que reflejarlos. Una mayor eficiencia de la movilidad, lógico. Mayor seguridad, mejor gestión de limpieza viaria y la información para poder utilizar adecuadamente los medios de transporte, para utilizar un poco los horarios, las fechas, los días. Tengo información cuál es la más adecuada de cómo puedo moverme por la ciudad o cómo puedo acceder a la ciudad.
Para la propia ciudad, bueno, por un lado se posiciona como una ciudad de vanguardia en esta gestión de la nueva movilidad, da un salto cualitativo. En este proyecto estamos reutilizando todos los sistemas que tiene la ciudad. No se van a sustituir ninguno, se van a reutilizar todos, con lo cual toda la inversión realizada hasta ahora se va a utilizar. Esa integración que hablaba de fuentes, distintas fuentes de datos, la vamos a usar precisamente para integrar todos estos elementos. Evidentemente, una mayor capacidad de gestión proactiva y, por último, la conservación y realce del patrimonio. Esto no es ninguna tontería. Yo creo que si están ustedes aquí y son conocedores o son gestores de alguna ciudad de este tipo, es muy importante. Es muy importante ligar lo histórico, lo tradicional, con lo innovador, con lo tecnológico, para poder cuidar ese patrimonio. ¿Beneficios adicionales? Bueno, beneficios adicionales, bueno, pues se está revisando el plan estratégico. Evidentemente, con este proyecto la ciudad se sitúa en un punto que puede alcanzar unos retos estratégicos de futuro mucho más ambiciosos. Por otro lado, como es un proyecto de colaboración público-privada basada en compra pública innovadora, algunos elementos que se desarrollen, si tienen una posible comercialización, pues el ayuntamiento se beneficiará de algún tipo de royalties. Por otro lado, mejores prácticas. Pensamos que puede ser un gran referente nacional e internacional. De hecho, estamos aquí contándolo, con lo cual, bueno, pues yo creo que parte del objetivo de la ciudad se está consiguiendo. Un escenario real de innovación. Y, por último, hacer de Santiago una ciudad más atractiva, que yo creo que es el objetivo que persiguen la mayor parte de las ciudades. Quiero agradecer a la organización por habernos seleccionado para presentar el proyecto. Y la verdad es que es una oportunidad, y a todos ustedes por escucharme. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a usted también, señor Marín, por habernos presentado Smartiago y todas sus bondades. ¿Qué les parece si ahora nos montamos en helicóptero? Sí, lo oyen bien, es otra de las soluciones para atender este cambio de paradigma hacia la nueva movilidad. Presentamos o invitamos a subir al escenario para presentarles este primer taxi helicóptero de España, alimentado con electricidad para el traslado urbano de forma autónoma. Javier Coleto, responsable de Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente de Tecnalia, que le acompaña Carlo Poveda, CEO de U-Miles, que en colaboración han desarrollado y bueno, pues están lanzando este primer taxi eléctrico de España sostenible. Muchísimas gracias, estamos deseando conocer su solución. Muchas gracias. Yo sí que voy a necesitar, después de una pequeña introducción, que me pongan un vídeo. Esperemos que funcione. Buenos días, muchas gracias sobre todo a los organizadores de este evento por habernos invitado a presentar este proyecto de, bueno, pues sí, el primer taxi aéreo que empezamos a desarrollarlo en Tecnalia, pero que recientemente se ha unido al proyecto la empresa U-Miles y Carlos como representante de la empresa. Por lo tanto, bueno, pues yo quería que de alguna manera ellos nos dieran también no solo una visión tecnológica como es el papel de Tecnalia, sino también una visión de producto y de servicio que va a tener este taxi esperemos que en el medio plazo, porque corto todavía tenemos algo que desarrollar. Entonces, previo a que os ponga un pequeño vídeo que es explicativo, sí que me gustaría hacer una pequeña introducción de por qué la motivación de habernos metido en este ámbito. Que bueno, como Tecnalia, pues llevamos muchos años trabajando en el ámbito de la movilidad sostenible e inteligente, más ahora se refuerza en el nuevo periodo estratégico que tenemos, desarrollando soluciones también con una visión muy holística, ¿no? Como decía Juan anteriormente, desarrollando soluciones que mejoren, obviamente, pues, la capacidad tecnológica y la competitividad de nuestras empresas, pero que también con un punto social, ¿no? Importante, mirando mucho porque las tecnologías pues, contribuyan a todos estos objetivos de desarrollo sostenible, como puede ser la disminución de huella CO2 y obviamente, pues, siempre intentando generar nuevo empleo y empleo de calidad a través de la innovación, ¿no? Estos son nuestros pilares básicos para el próximo periodo estratégico, que, insisto, pues seguirá ahondando en todo el desarrollo que tenemos, tanto en la parte de infraestructuras como dotar a las infraestructuras inteligentes. Juan nos ha hecho aquí una
un ejemplo de lo que son la incorporación de tecnologías de información, comunicación y todo lo que tiene que ver con la gestión, ¿no?, de esos datos a través de técnicas de inteligencia artificial y demás. Es un ámbito muy fuerte en Tecnalia que seguiremos trabajando con nuestro Smart Mobility Lab e incluso pues, incorporando inteligencia en infraestructuras para pues, promover ese diálogo infraestructura-vehículo en el que seamos capaces de desplegar todos estos sistemas de movilidad y, de hecho, pues estamos ahora últimamente trabajando mucho en espacios donde a través de estas, digamos, estructuras inteligentes podamos testear y probar y robustecer ciertas partes tecnológicas de soluciones de movilidad en entornos como puede ser autopistas o en entornos urbanos como el que nos ha enseñado Juan, ¿no? También estamos trabajando mucho en todo lo que es la sostenibilidad, ¿no? Trabajar en nuevos combustibles y aquí, pues obviamente, pues desde la electrificación, algunos ejemplos ha habido en esta misma mesa de desarrollos que se han hecho durante mucho tiempo, de sistemas de powertrain eléctrico para autobuses, para camiones, para todo tipo de vehículos, uno de los cuales es lo que vamos a hablar ahora, el taxidrón. Y bueno, pues seguiremos trabajando ahí mucho, incorporando todo nuestro conocimiento en todo lo que es la gestión electrónica, el control electrónico de todos los sistemas. De la misma manera, pues estaremos trabajando efectivamente en nuevos combustibles, como puede ser el hidrógeno, etcétera, ¿no? Y bueno, pues un poco la motivación de este proyecto por la que empezamos, un poco Tecnalia, pues viendo, no solo trabajamos en proyectos directamente en relación con cliente, pero hay veces que, bueno, pues echando la mirada un poquito más adelante, pues vemos posibles oportunidades de negocio de futuro, quizá un poco más en el medio plazo, y eso fue el caso del taxidrón. A partir de los desarrollos que hemos hecho de electrificación de aeronaves comerciales, todo lo que tiene que ver con la electrificación de mandos de vuelo en aviones y demás, pues bueno, desarrollamos un conocimiento que nos animó con esta visión a medio plazo del futuro del transporte y la movilidad urbana aérea, pues a desarrollar, a implementar todo ese conocimiento en un nuevo modelo de aeronave que después nos contará Carlos, basados que es un dron de drones en el que, bueno, pues nuestra patente pues permite que el vehículo tenga unas prestaciones y unas características un poco similares a lo que hay ahora mismo en desarrollo, porque en el mercado poco hay, ¿no? Entonces, bueno, paro aquí un poco esta parte introductoria, pasamos al vídeo que es explicativo y después Carlos nos explicará perfectamente pues, no solo el producto, sino el negocio que a partir de ello pretenden desarrollar. Gracias. Una de las imágenes que más se repite cuando hablas del futuro es los coches voladores, ¿no?, moviéndose en un entorno urbano, entre los edificios, en la ciudad, ¿no? Se opta por un aerotaxi para movilidad aérea urbana, eléctrica, para una persona y monoplaza. El objetivo es que se integre 100% dentro de la ciudad. Las dimensiones y el hecho de que sea monoplaza es con la idea de que pueda aparcar en una plaza de parking de coche actual. Además, con una misión de 15 kilómetros, 15 minutos, con lo cual abarcas el centro de un 90% de las ciudades a nivel mundial. El movimiento que tiene la aeronave es mucho más parecido al que tienen los vehículos que todo el mundo usamos a diario, como el autobús, el coche, etc. Y eso sí que es una diferencia con respecto a lo que existe hoy en el mercado. Permite que la cabina sea muy estable todo el rato. Necesario que haga ningún tipo de movimiento en el sentido de la marcha o laterales, que en el caso del dron sí que es necesario. Ese es el punto en el que puede cambiar totalmente el paradigma de cómo funcionan los coches voladores hoy en día. Que esté bien integrado en la ciudad, eso lo valora la gente. Que ocupe poco espacio en la ciudad, lo valora la gente. Que sea ecológico, eficiente energéticamente, lo valora la gente. El día del vuelo, ¿no?, de ya quitar todo tipo de seguridad, colocar las baterías y hacerlo volar libre, pues está esa incertidumbre de qué pasará, ¿no? Y el subidón cuando ves ya que realmente pues vuela y vuela muy bien, es estable y los objetivos que nos habíamos marcado pues se cumplen, ¿no?
Wow. Yo cada vez que lo veo me gusta más, ¿eh? Parece el futuro, pero lo tenemos aquí. Bueno, muchas gracias a toda la organización por acogernos, a todas las instituciones, organismos, empresas, patrocinadores que hacen posible este evento. Gracias por invitarnos a participar para dar visibilidad. Gracias a los ponentes por sus interesantes intervenciones y, por supuesto, a Javi y a Tecnalia, que son los que nos han liado al final para acabar aquí. Antes de entrar de lleno en la parte de la movilidad aérea que hemos visto, me gustaría poner un poco en contexto por qué está UMILES aquí. Entonces, UMILES, como empresa, como tal, como grupo, se forma en el 2016. Encontramos, por un lado, representa el mayor consorcio de empresas que hay a nivel estatal y uno de los más grandes a nivel global de empresas operadoras de drones, lo que conocemos como drones. Se operan en diferentes servicios, en diferentes sectores, prácticamente casi todo. También se hace formación y desarrollo y fabricación de tecnología para uso propio y también para terceros. Y en otro pilar encontramos 4UJet, que es una modesta compañía de aviación ejecutiva, pero suficientemente grande y con suficientes movimientos como para ayudarnos a entender ciertas necesidades a la hora del transporte en el medio y sobre todo en el corto alcance. Bueno, el confluir de estos dos mundos, de estas dos experiencias que tenemos en el grupo UMILES y, por supuesto, el conocer a Tecnalia por el camino, nos lleva a este mundo, ¿no? A juntar los dos mundos en uno. Y empezamos con este proyecto. En el caso del vídeo que hemos visto, presenta quizá una visión mucho más futura de la que debemos emprender ahora mismo, porque representa una aeronave para quizá dos personas, que la misión es que nos lleve de un punto A a un punto B de forma completamente autónoma, sin intervención ninguna de un piloto. Y por eso digo que es una visión quizá de mucho más futuro, porque para ello necesitamos todo un proceso regulatorio, necesitamos todo un proceso que certifique estas aeronaves y unos pasos. Desde nuestro punto de vista, empezaremos con aeronaves pilotadas. En el caso de UMILES van a ser 2 pilotos, como la aviación tradicional. Luego pasaremos de un piloto a otro piloto remoto para acabar con un solo piloto y finalmente pues, de una forma autónoma. Este aeronave que hemos visto, bautizado como el UMILES Concept One, es el que hemos visto en el vídeo, ya tiene una segunda versión que pues, empezará a volar en proyectos europeos a partir de marzo, lo cual nos empezará a dar una visibilidad y empezaremos a trabajar con los grandes actores que envuelven este mundo, pues constructores de infraestructuras, gestores del espacio aéreo, etcétera, para conseguir integrarlo en núcleos urbanos. La misión de este dron o este aerotaxi que hemos visto es una misión intraurbana. Su misión van a ser unos 15 kilómetros, que a pesar de que puede parecer una distancia muy corta, en determinadas ciudades pues, se convierte en horas o incluso puede ser de una forma insegura, ¿no? Ese tipo de transportes. Pero trabajando en ello y para llevarlo a cortar estos plazos, para ir a ese medio plazo que comentaba bien Javier, empezamos a desarrollar otra aeronave que entendemos que tiene que tener una misión pues, menos ambiciosa en términos tecnológicos y más cercana a la operativa diaria que podemos conocer en el término de la propiamente traída de la aviación del corto alcance. Entonces empezamos a diseñar el Integrity, que es una aeronave con 6 plazas, que nos va a permitir, desde esa experiencia que contábamos, identificar ciertas misiones que vamos a poder sustituir de una forma mucho más eficiente y mucho más limpia respecto al corto alcance de la aviación y la creación de nuevas rutas que, al tener estos sistemas que van a ser mucho más eficientes y mucho más económicos, van a poder presentar pues, una mayor versatilidad a la hora de poder transportar en rutas que no existen o sustituir algunas rutas que ahora mismo no son muy eficientes. No me voy a extender mucho más. Al final, el propósito de UMILES es simple. Bueno, vamos a intentar llevar un transporte mucho más limpio. En este caso aéreo, y digo este caso aéreo porque quizá en la próxima edición hablaremos también de otros temas terrestres o quizá marinos, pero en esta edición, aparte aérea, nuestro propósito va a ser llevar una aviación o un sistema de transporte aéreo mucho más limpio de lo que tenemos convencionalmente o tradicionalmente y llevarlo a cualquier parte y para cualquier persona. E intentaremos hacerlo en un plazo en el que pues, prácticamente todos los que estemos aquí lo consigamos ver. Ese es el propósito y para eso seguiremos trabajando con Tecnalia. Muchas gracias. Gracias. Pues muchísimas gracias a Tecnalia y a UMILES por presentarnos este helicóptero eléctrico. A ver si para la próxima edición de Zoom Bilbao pueden venir con su helicóptero y enseñárnoslo, ¿verdad? Estaría genial, desde luego. Bueno, vamos a tomar tierra para conocer más servicios desarrollados para, entre otras cosas, pues optimizar los tiempos de viaje haciendo sostenibles los desplazamientos. Y para esto, pues bienvenido, no hace falta ni que le llamara, ¿verdad? Carlos Buenos Vinos, usted es CEO de SEAT Code. Adelante. Pues nada,
Bienvenidos, mi nombre es Carlos Buenos Vinos. Creo que debo ser el único con camiseta en la audiencia. No os preocupéis, no pasa nada. Vengo de SEATCode y os vamos a explicar un producto que hemos desarrollado que se llama Giravolta. Es una plataforma de movilidad y como el elefante in the room, vengo de SEAT. SEATCode es una spin-off que se creó en 2019 en esta tendencia que había de crear empresas externas para disruptar, para reventar básicamente la innovación en las empresas grandes. Y en 2019 juntamos pues básicamente un perfil como yo que viene del sector de Internet con una compañía industrial tradicional como es SEAT y de alguna forma pues surgió la magia y salen cosas tan divertidas como la que vais a ver. Nuestro objetivo es principalmente encontrar nuevos modelos de negocio. O sea, somos techies, o sea, yo sigo picando código en mis ratos libres los fines de semana, pero lo que nos gusta es encontrar modelos de negocio que generen streams de rentabilidad a la compañía. O sea, SEAT básicamente vende vehículos y estamos pivotando hacia una venta de servicios de movilidad en los que ya no solo la venta de vehículos se convierte en el producto, sino es un medio hacia un fin. Y queremos llegar a plantearnos la movilidad desde el punto de vista del usuario final. Por lo tanto, nuestro objetivo es básicamente generar pasta y desde 2019 hemos montado una compañía innovadora de 150 desarrolladores donde implementamos soluciones no solo de movilidad de personas, sino también logística y otras cosas que no puedo explicar, que son alto secreto. Vamos, me gustaba mucho la introducción donde se hablaba de casos reales, entonces os voy a disparar, os voy a hacer la metralleta con soluciones que tenemos ya implementadas, que seguro que os puede interesar tanto a responsables de recursos humanos de empresas como a regidores de movilidad, alcaldes, alcaldesas y demás. Actualmente tenemos ya existiendo en la plataforma que hemos desarrollado, solo en un año hemos tardado, lanzada durante la pandemia, por lo tanto se puede trabajar en remoto, se puede lanzar soluciones digitales sin ningún tipo de problema, o sea que animo a que la gente encuentre nuevas maneras de trabajar. Tenemos una plataforma de movilidad donde tenemos conectadas ya 600 vehículos en formato car sharing, tenemos 1.100 scooters eléctricos, tenemos 8.200 bicicletas gestionadas en flota, tenemos 300 patinetes y tenemos también 50 autobuses bajo demanda. La movilidad, como la entendemos en SEAT, o por lo menos en SEATCode, es movilidad holística, integral y, dejadme decir, comparado con mis compañeros, en vez de centrado desde el producto, centrado desde el usuario final, ¿no? Desde el cliente. Entonces, entendemos que la movilidad, si os fijáis, es multimarca. Yo trabajo en SEAT y llevo el nombre de SEAT, pero cuando vamos a alguna empresa que tiene ya movilidad existente, igual tiene coches Renault, o igual tiene helicópteros, drones, o igual tiene bicicletas, no pasa nada. La movilidad es holística, por lo tanto, tenemos que tener una solución que permita conectar múltiples tipos de marcas existentes o no existentes para que se pueda utilizar y se pueda operar esa movilidad. También tiene que ser multivehículo, porque podemos ir a una ciudad y pueden tener solo flotas de autobuses, pero también pueden tener pues, la flota de bicicleta municipal o pueden tener servicios de coche compartido. O sea, el tipo de vehículos que podemos encontrar son variopintos. Por lo tanto, necesitamos una solución que pueda integrar todo tipo de vehículo, incluido, ojalá, los helicópteros. Me encantaría verlos allí también disponibles para poderme mover de una ciudad a otra. Multipaís y, sobre todo, la parte multiusuario. Pensamos en la movilidad de forma individual, pero la realidad es que, por ejemplo, si pensáis en servicios digitales actuales, como puede ser Netflix, como puede ser Spotify, los disfrutáis de forma individual, con la familia, con amigos. O sea, ¿quiénes no estáis compartiendo el usuario y password de Netflix con algunos amigos, ¿no? Pues multicliente significa entender la movilidad no solo desde el punto de vista individual, sino también del círculo de amiguetes que de alguna forma disfrutan de esa movilidad contigo. Por lo tanto, hemos desarrollado una solución pensando en múltiples casos de uso, movilidad corporativa, movilidad para ciudades y con múltiples beneficios que veremos después. La solución es una solución de lo que esperaríais de una empresa tecnológica de desarrollo de software de Internet, ¿no? O sea, gestión de flotas, geofencing, control, predicciones de demanda, validaciones de usuarios, es decir, tiene las funcionalidades que probablemente estéis pensando y muchas más. Pero lo relevante no es el producto en sí. Ofrecemos soluciones white label, es decir, customizables a vuestros gustos. Podéis ser el Ayuntamiento de Bilbao y decir, oye, pues me hace falta una aplicación customizada del Ayuntamiento de Bilbao que integre los patinetes, las motos y el car sharing. No hay problema. Entonces, ofrecemos un poco la solución end-to-end, desde aplicaciones móviles hasta todo el servicio de operación de la flota, pasando por el backend, diferentes métodos de pago y demás. Entonces, os quiero enseñar los casos de uso que tenemos disparados. El primero es flotas, o sea, en entornos B2B2C, lo que son operadores de movilidad, tenemos la parte, en el caso de Barcelona, operamos ya la flota de SEATMO, que es el servicio de motosharing en Barcelona que ha lanzado nuestra compañía hermana, SEATMO, que se encarga de servicios de movilidad y micromovilidad.
Entonces, en este caso tenemos 800 motos operadas en Barcelona con la plataforma de movilidad que tenemos desplegada en formato SaaS, ¿no? en la nube. Lo que esperaríais, ¿no? Llego, cojo mi moto, la alquilo, la reservo, me acerco, la abro, me pongo el casco, la arranco, la dejo, la pauso, me voy a ver a mis padres, pago más, pago menos, tengo descuentos disponibles por día, por mes, etc. O sea que esto ya lo operamos en Barcelona. Hacemos exactamente lo mismo también en Finlandia, con flotas de bicis. Hay operadores, hay empresas que se dedican a licitar al servicio público de gestión de bicicletas y que necesitan una solución robusta, eficiente y demás. ¿Qué ocurre? Gran parte de los fabricantes de bicicletas son fabricantes chinos, asiáticos y demás, que bueno, el hardware más o menos lo desarrollan, la parte de software y el servicio y el soporte es bastante malo. Entonces, tener a alguien en Barcelona comprometido y que sabe de movilidad, porque lo bueno que tiene SEAT es que tenemos 70 años de historia sobre temas de movilidad, es que tenemos un partner, somos un partner reliable a la hora de operar servicios a nivel de software, digitales y demás. Hacemos exactamente lo mismo en Dublín. En Dublín ahora lanzaremos el servicio, bueno, de hecho ya está lanzado, el servicio de la operación de 1000 bicis. En este caso no es la flota municipal pública, sino es un operador que está gestionando esto de aquí. Y además están apareciendo nuevos modelos interesantes que comentaban esta mañana, que es toda la parte de intercambiadores. O sea, algunos modelos del rollo, pues la gente llega fuera de la ciudad, se acerca al intercambiador y hay 14 intercambiadores disponibles con bicicletas físicas ahí disponibles para poder hacer el cambio, dejar el coche y entrar a la ciudad vía bici. Tenemos también los autobuses bajo demanda en casos de business to administration, de business to government, súper interesante. En este caso, por ejemplo, tenemos en Wolfsburg, el servicio de bus bajo demanda es el típico donde solicitáis que queréis ir de un punto a otro y pasa un coche, que puede ser una teca, un tarraco, 7 plazas, 9 plazas, y a veces puede haber gente dentro o a veces puede no haber gente dentro y optimizan la ruta para irlos recogiendo e irlos dejando. En el caso de Wolfsburg, por ejemplo, no de la fábrica, sino del acceso para la gente pública de la ciudad, tenemos una flota de autobuses bajo demanda que cubre el horario nocturno, de 11 de la noche a 6 de la mañana. Cuando la gente acaba de trabajar, pues se va a hacer sus cervecillas y demás y lo disfruta todo bastante bien. Y en vez de tener un autobús de línea regular, que en algunos casos, cuando hablamos de ayuntamientos, pueden llegar a costar hasta 150.000 euros al año, pues hay un servicio bajo demanda donde tú solicitas. Si es gente mayor que no tiene acceso a la movilidad, pueden llamar por teléfono y hay un operador que lo gestiona, te viene a buscar, te recoge, te deja y optimiza, bajo demanda. Por lo tanto, el coste es mucho más pequeñito y no dejas de dar servicio. Tenemos también incluso casos que nos están apareciendo de tipo real estate, empresas que ofrecen alquiler de oficinas y demás para trabajar y ya no solo ofrecen la oficina, sino también ofrecen todo el pack entero de movilidad. Entonces, en este caso, estamos trabajando con operadores en los cuales, incluso en el caso de la Torre Akbar, los empleados que trabajan en las empresas que trabajan en la Torre Akbar van a tener disponibles flotas de motos y flotas de vehículos, todo eléctrico sostenible, de tal forma que fácilmente pues, se puede gestionar cómo llegan y cómo se marchan. En el caso de Martorell, nosotros en Internet tenemos un dicho que es intentar ser tú tu propio cliente, ¿no? En inglés se llama eating your own dog food, ¿no? O sea, cómete tu propia comida, ¿no? O sea, está bien de predicar, pero hay que trabajar en lo tuyo. En Martorell, para que os hagáis una idea, en la fábrica tenemos 15.000 empleados. 15.000 empleados es el equivalente a un pueblo, municipio, yo diría, pequeño, mediano, ¿no? Pues tenemos soluciones desplegadas, tanto en bus bajo demanda, tenemos 10 autobuses en los que la gente puede moverse del edificio A al edificio B sin ningún tipo de problema, dando vueltas, que además, puntos extra, porque no solo es bajo demanda, sino que además los conductores forman parte de un programa de reinserción laboral, en el que aquellos trabajadores que estaban en la fábrica haciendo trabajos físicos y que por algún motivo al final no podían, pues los hemos recolocado para hacer servicio de conducción, un servicio menos físico, continúan trabajando y de buena forma. Y en algunos pueblos y municipios que estamos discutiendo están planteando hacerlo en modo reinserción social. O sea, personas que están en exclusión social pueden de alguna forma conducir estos vehículos para favorecerlo. De la misma forma, en algunos pueblos están pensando en introducir en aquellos picos de demanda 9 de la mañana entrada en el cole, un montón de padres allí desplazándose y el transporte público no da abasto. Pues están planteándose utilizar voluntarios, gente mayor jubilada, con vehículo propio y demás, para cubrir los picos de demanda, de tal forma que no tenga que el ayuntamiento incurrir en un gasto adicional. Por lo tanto, grandes oportunidades en la parte de bus bajo demanda, donde no hace falta que sea un autobús per se, puede ser un minibús, pero también puede ser un 7 plazas, un 9 plazas, no hay ningún problema. En uno de los ayuntamientos que estamos trabajando con ellos, van a incluir los taxis para cubrir las horas de pico de demanda. ¿Y qué van a hacer? Pues como a través de la plataforma podemos saber
qué zona geofísica está el cliente picando el origen del trayecto y el final del trayecto, lo que van a hacer es que en ciertas horas, franjas horarias, si la zona de destino, en este caso es el Instituto del Pueblo, lo que van a hacer es el taxi recibirá, o sea, el trayecto costará, pues, yo qué sé, 7 euros, pero el cliente va a pagar el coste equivalente de un billete de bus, 1,5 €, y el resto lo cerrará el ayuntamiento con los taxistas a cierre a 30 días, 60 días, para cubrir básicamente la demanda y dar soporte a ese pico, que en total será más barato que coger un segundo autobús de línea regular que no tiene tanto servicio. Lo mismo con los coches, hemos introducido 90 coches. Y esto es interesante porque hemos eliminado un montón de vehículos de flota, de departamento, que no eran necesarios, que se usaban un 1%. Algunos de ellos ni se usaban. Y lo sabíamos porque los frenos se oxidaban. Lo sabíamos. En cambio, tienen un coste alto y muchos de esos vehículos son incluso coches de preseries. Los coches de preseries que fabrica SEAT, en este caso, son muy caros, no son los coches que no salen de la línea de producción. Por lo tanto, introducir 90 coches nos ha ayudado a reducir, primero, eliminar coches, eliminando CO2. Hemos reducido un 3% la emisión de CO2 de la fábrica por el coche compartido. Hemos eliminado coches de departamento, hemos reducido el coste en coches de departamento. Hemos ampliado el espacio en parking, es decir, hay más espacio para aparcar. Y entre nosotros que estamos aquí en pequeño comité, hemos democratizado un poco el tema del acceso al vehículo. Porque antes el manager de turno de alto nivel podía acceder a cierto tipo de coches y la gente normal no podía. Y con un car sharing te puedes coger un Cupra Formentor de 200 caballos, una pasada de vehículo, y lo puedes hacer independientemente de qué tipo de rango tengas dentro de la compañía. Lo que es algo, por lo menos a mí, a título personal, algo que me fascina. La parte de bicicletas nos pasa exactamente lo mismo, donde hemos incorporado el componente activo. Es decir, la gracia de tener bicicletas eléctricas enchufadas en la fábrica te permite fácilmente moverte y poder aparcar la bici sin ningún problema, y además tiene una componente activa donde se favorece el ejercicio más o menos activo de los empleados con las contribuciones que tiene eso a nivel de salud. Lo mismo nos pasa con las motos. En Barcelona, Martorell hace un clima fantástico, hay sol 350 días al año y la verdad es que en vez de ir con el coche y ir con la motillo a la cantina para aparcar y comer allí, pues básicamente aumenta la productividad y es altamente divertido. Y por suerte de momento no hemos tenido ningún incidente grave en la fábrica. Y por último estamos integrando los patinetes, que también tenemos, pero de alguna forma de momento están en fase de integración. El mismo caso, pero parecido en B2A, lo tenemos aplicado en la parte de... Vale, acabamos ya. Lo tenemos en la parte de la isla griega. Si habéis leído las noticias, Volkswagen ha cogido una isla griega que se llama Stipalea y la va a electrificar. La va a hacer tipo de prueba de laboratorio y lo va a poner todo eléctrico. No solo el suministro de eléctrico, sino toda la movilidad va a ser compartida. Motos, vehículos en car sharing, bicicletas, que va a poner Ducati, y también los vehículos, o sea, los autobuses bajo demanda. Y entonces, de hecho, tenemos parte del equipo hoy está en la isla griega y están haciendo todas las pruebas correspondientes. Y por último, el caso de B2A es la Conca d'Òdena, que es un caso, la Conca d'Òdena es una comarca en Cataluña donde son 7 municipios, son 80.000 personas, y el 90% de los desplazamientos que se hacen allí se hacen entre estos municipios. La gente no baja a Barcelona, sino operan por allí. Y entonces la prueba de concepto que tenemos con ellos, que va a correr durante 6 meses, que ya arrancamos la semana pasada, incluye 20 coches, 20 motos, 25 patinetes, de hecho, y la idea es ver si podemos aumentar la capacidad, o sea, el tejido industrial o la actividad económica a través de favorecer el movimiento no en coche privado, sino en coche compartido. Así que todos estos casos de uso se pueden hacer porque tenemos la plataforma de movilidad, y si algún responsable de recursos humanos, responsabilidad social corporativa, está interesado en mejorar la movilidad de los empleados, reduciendo costes, mejorando un poco la satisfacción de los empleados, y además o sois regidores de movilidad y estáis pensando en hacer integración de servicio end-to-end de toda la movilidad, pues la verdad es que, oye, contactar con nosotros, estaremos encantados de echaros un cable y de colaborar juntos. Así que muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a usted también, señor Buenosminos, por su presentación. Le invito a volver a su asiento porque todavía seguimos conociendo novedades. En cualquier caso, gracias a todos los ponentes por presentarnos estas soluciones que nos hacen confiar en un futuro, en que es posible un futuro libre de emisiones y que tengamos ciudades saludables y donde se pueda vivir bien.